Hola, soy Carla Lázaro Javier, especialista de la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En esta capacitación abordaremos el tema de elaboración de estándares de competencia laboral, ¿no? Con la finalidad de que podamos conocer la estructura de un estándar y conocer y comprender específicamente cuáles son esos pasos que uno requiere para su elaboración. La sesión tiene una duración de 40 minutos y está dirigida a los equipos técnicos de las direcciones o gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo. Los materiales complementarios estarán disponibles en los enlaces de la descripción del video. Acompáñenos y aprovechemos al máximo este contenido. Los puntos que vamos a desarrollar es la normalización de competencias laborales, los criterios que yo tengo que tener en cuenta para poder estandarizar estas competencias, cuál es la estructura que tiene un estándar, las etapas para yo poder estandarizar competencias y esos pasos que yo requiero para poder elaborar estándares. El aprendizaje ya lo hemos precisado y entramos. Antes de esto, me gustaría presentarles a ustedes un video, ¿no?, que engloba toda esta información de por qué la importancia de desarrollar estándares de competencia laboral, ¿no? ¿Por qué es tan importante que en la certificación tengamos una unidad de medida, que es el estándar, ¿no? Entonces, pasemos a ver este video, ¿no?, y escuchar con mucha atención cada una de esta información que nos brindan aquí. Actualmente, la tasa de informalidad laboral en nuestro país asciende a 75,7%, lo que impacta en bajos niveles de ingresos salariales de los trabajadores. Por ello, presentamos la Estrategia Nacional para promover la certificación de competencias laborales al 2025, la que permitirá que las personas demuestren sus competencias adquiridas a través del tiempo y las certifiquen con miras a mejorar su empleabilidad. Con este mecanismo, se evalúa y reconoce formalmente los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas por las personas a través de la experiencia. El beneficio ha sido aprender a hacer mejor nuestro trabajo, hacer un mejor trabajo para los clientes. Por eso es que siempre he pensado obtener más certificados, pues, ¿no?, a través del ministerio. Yo invito a todas las personas a certificarse, no necesariamente en este rubro, sino en muchos otros rubros, a que puedan certificarse con el Estado, ¿no?, que eso les va a ayudar bastante. La certificación de competencias laborales nos permitirá impactar en 2,8 millones de personas, las que podrán acceder a mejores empleos y oportunidades de desarrollo personal y laboral. Tras ser evaluados en los centros certificadores, peruanas y peruanos podrán forjarse un mejor futuro. Visita mtpe.trabajo.gov.p/certifica tus competencias y certifícate ya. Muy bien, ¿no? Entonces, el video nos refleja el enfoque, ¿no?, y el tema de la informalidad que existe, ¿no?, y que a través de la certificación podamos ir combatiendo también con esta informalidad a través de la entrega de un documento que pueda formalizar las competencias de los trabajadores, ¿no? La certificación, para poder desarrollarse, requiere de un documento técnico que es el estándar de competencia laboral, ¿no? Entonces, para ello, precisarles, ¿no?, de dónde sale este estándar, ¿no?, de dónde podemos trabajar el tema de los estándares de competencia laboral, ¿no? Y ahí es donde entro a tallar con el tema de la normalización de competencias laborales. Hablar de normalización implica escuchar a las empresas, escuchar lo que ellos requieren, qué es lo que necesitan, ¿no? Entonces, hablar de normalización es hablar de un proceso de identificación y estandarización del desempeño laboral, ¿no?, que de acuerdo a esos criterios y exigencias de calidad que me exige el mercado de trabajo, específicamente el sector productivo, ¿no? Entonces, escuchar a ellos cuál era la calidad de trabajadores que requieren, ¿no?, hace que iniciemos nosotros con todo este proceso de normalización de competencias laborales, ¿no? La normalización de competencias no solamente se trabaja acá en nuestro país, sino también en diferentes países donde desarrollan, en algunos momentos llamarán normas de competencia, en otros países, pero para nosotros elaboramos lo que son estándares de competencia laboral.
¿no? Esta normalización se plasma en un documento que es el estándar, ¿no? Entonces, un estándar me va a describir justamente qué conocimientos, qué habilidad o qué actitudes debe tener una persona para poder ejecutar una actividad laboral, ¿no? Y en específico en un contexto, ¿no? En un contexto laboral. Incluye criterios, condiciones que puedan inferir que el desempeño fue efectivamente logrado, ¿no? Entonces, eso es lo que me permite el estándar de competencia laboral, ¿no? Describir las funciones que requiere un trabajador para tener un desempeño óptimo en sus labores. Entonces, este estándar, ¿no? Tiene una utilidad. Puedo utilizarlo para procesos de formación y capacitación laboral, como también para procesos de evaluación y certificación de competencias, o en otros casos para lo que es la gestión de recursos humanos, ¿no? En el caso de formación, para que las instituciones de formación elaboren todos sus planes de estudios, diseños curriculares, ya que el estándar describe justamente lo que el sector productivo requiere, lo que las empresas requieren. Entonces, al desarrollar un documento donde se plasman funciones que requiere el mercado de trabajo, entonces facilita justamente estos procesos de formación, ¿no? O sea, son planes de estudio en atención a lo que el estándar se está precisando. Por el otro lado, tenemos lo que es la evaluación y certificación, ¿no? A partir de este documento se elaboran herramientas o instrumentos de evaluación que me permiten evaluar el desempeño. Y por el otro lado, para lo que es la gestión de recursos humanos, ¿no? Las empresas van a poder hacer uso de este documento, ¿no? Para poder hacer todo también sus procesos de capacitación en las empresas. Entonces, teniendo en cuenta qué es un estándar de competencia laboral, tengo que pensar, ok, ya, tengo el estándar, entonces, ¿qué criterios necesito para yo poder estandarizar? O sea, ¿cualquier persona puede venir y decirme, vamos a elaborar un estándar? No, ¿no? Entonces, tenemos que tener ciertos criterios para poder hacer esta estandarización. Por un lado, tenemos que debemos responder a las necesidades actuales y futuras, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Que si existe alguna política, un lineamiento, un plan, una estrategia, ¿no? Que me especifique qué estándares debería yo trabajar, ¿no? Qué ocupaciones deberían ser estandarizadas. Por el otro lado, tengo otro criterio que me permite también estandarizar, que es responder a las necesidades actuales y emergentes de educación, formación u ocupación en el país. ¿Qué quiero decir aquí? De repente hay ciertas ocupaciones o puestos de trabajo que no existe formación actualmente. Entonces, es necesaria la elaboración de este estándar para poder empezar a trabajar justamente estos planes de estudio o estos programas de capacitación, ¿no? Ya que aquí yo puedo describir cuáles son las funciones que va a hacer un trabajador. Por otro lado, otro criterio que tengo que tomar en cuenta también es que responda a un procedimiento o una metodología de trabajo, ¿no? Entonces, nosotros aquí trabajamos mucho con lo que es el análisis funcional, ¿no? Es esta metodología que utilizamos para esta elaboración de estándares, ¿no? Y un cuarto punto sería el cumplir con aspectos formales de presentación, ¿no? Que nos permitan llevar a la aprobación de estos estándares y que sean de uso o tengan un ámbito de nivel nacional. ¿Cuál es la estructura que tiene un estándar de competencias, no? Nosotros primero tenemos un tema de que es la información del estándar de competencias, ¿no? Nos ayuda a estructurarlo, ¿no? A cómo organizar la información que se va recogiendo diferentes estándares por sectores. Entonces, por eso nosotros aquí hemos colocado algunos puntos importantes, como es el sector económico, la familia productiva o la actividad económica, ¿no? Nos permite también hacer una codificación y una organización, ¿no? De acuerdo a lo que son estas versiones que se van saliendo. Si un estándar es elaborado ahora y de acá a 5 años es actualizado, entonces será una versión 2, ¿no? Entonces, así tenemos diferentes estándares de competencia laboral de versiones 1 como de versiones 2, 3, 4 y 5, ¿no? Que se van actualizando. Estos estándares se vinculan a puestos de trabajo o inclusive también a perfiles ocupacionales. Entonces, es todo esto lo que incluye información del estándar de competencia laboral, ¿no? El tiempo de vigencia, los tiempos en el cual debemos nosotros actualizarlo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los comités que han elaborado o han previsto esta elaboración? También se incluye en esta información, ¿no?
del estándar de competencia laboral. Y por el otro lado están las actividades claves. ¿Ya? Aquí específicamente ya vemos la parte más técnica, ¿no? De la función que tienen que realizar directamente los trabajadores, ¿no? Desde lo que es el estándar, elementos, criterios, evidencias, tanto de desempeño con producto como contexto de desempeño laboral, tanto las competencias básicas y genéricas que se tienen que desarrollar por estándar, ¿no? Vamos a entrar a realizar o a revisar cada uno de estos puntos en las siguientes láminas, ¿no? Pero sí es importante que ustedes sepan, ¿no? Cuál es esta estructura que tiene que tener este estándar de competencia laboral, ¿no? Y cómo se organizan. Nosotros tomamos en consideración mucho la información del SIU, ¿no? De cómo están organizados por sectores económicos para poder hacer toda esta agrupación. Etapas que tengo que considerar para la estandarización de competencias laborales, ¿no? Entonces, nosotros para levantar estándares tenemos que recoger información previa, ¿no? A través de visitas a las empresas, a ver cómo realizan ellas las funciones que realiza este trabajador, o también podemos hacerlo a través de mesas de trabajo, ¿no? Entonces, tenemos un grupo en gabinete donde podemos estar con algunos expertos que nos brindan la información sobre las competencias que tiene que tener un trabajador. Entonces, de esa manera estamos recogiendo toda la información, ¿no? Sobre las funciones que tiene que desarrollar un trabajador en una determinada ocupación. Luego de ahí, tengo que validar la información, ¿no? Entonces, una vez que yo ya recojo, validaré este documento con una reunión de expertos o también puedo hacerlo con una observación en situación real de trabajo, ¿no? Sentaré a una mesa de trabajo donde todos puedan opinar respecto a la información que se está plasmando ahí, ¿no? Dentro del estándar, o también puedo ir a el mismo lugar donde se realiza la actividad para poder validar. Otra etapa es la aprobación propia ya. Una vez que ya tengo un consenso que este documento es válido y que describe todas las funciones y exigencias de calidad que requiere el mercado de trabajo, pasaré ya a una revisión de control de calidad, que aquí específicamente ya es un aspecto más metodológico, ¿no? No apertura netamente la función técnica, sino aspecto más metodológico que se haya cumplido en la elaboración, ¿no? Para que luego de ahí pase ya a un tema de aprobación, ¿no? A través de una resolución directoral general. En estas etapas tenemos actores que tendrán que participar. Por un lado, metodólogos y por otro lado, un equipo de expertos, especialistas de control de calidad o especialistas legales en el marco de lo que es la aprobación, ¿no? Entonces, son esas etapas donde vamos a tener diferentes actores que van a tener un rol activo en cada una de ellas. ¿Cuáles son los pasos para la elaboración de un estándar, ¿no? Entonces ya tenemos claro qué es un estándar de competencia laboral, qué criterios voy a considerar para poder estandarizar las competencias, ¿no? ¿Cuál es su estructura? Ahora vamos a ver cómo lo voy a hacer, ¿no? ¿Cuáles son esos pasos que tengo que considerar? Entonces, primero tenemos que conformar un equipo de trabajo, ¿no? Recuerden que hemos hablado de que tiene que ver metodólogos y expertos técnicos. Entonces, es el equipo de trabajo que tengo que yo conformar para poder hacer la elaboración. Planificar también mis reuniones, ¿no? Porque voy a tener mesas de trabajo, visitas, y empezar con la elaboración de la propuesta. Organizar mis talleres, ¿no? De validación, ¿no? Porque no solamente puede ser en un día, puedo tener más fechas, ¿no? Va a depender de qué tan grueso puede ser este estándar al momento que se haya elaborado. Y luego hacer una validación, ¿no? Vamos a trabajar cada uno de estos puntos para ver qué estamos considerando ahí. Cuando hablamos de conformación de equipo, precisamos dos actores principales. Por un lado, un metodólogo, ¿no? Este metodólogo es una persona que tiene que tener conocimientos sobre un enfoque por competencias, ¿no? Y conocer lo que es la metodología del análisis funcional, ¿no? Competencias tanto de comunicación, relaciones interpersonales, análisis y solución de problemas y liderazgo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertas funciones que él tiene que desarrollar, como planificar las reuniones, ¿no? El promover siempre el tema del diálogo, porque estamos trabajando en mesas de trabajo con diferentes actores o diferentes expertos, ¿no? Y tengo que sistematizar, ¿no? Bajo la metodología de análisis funcional y sistematizar toda esta información, ¿no? Entonces, hay que solucionar algunas controversias que se puedan surgir entre algunos expertos, ¿no? Sobre las funciones que tienen que tener. Entonces, por ello, precisamos que deben cumplir ciertas competencias, ¿no? Y dentro de sus funciones, como mencionábamos,
planificar, promover el diálogo, organizar toda la información, ¿no? Y liderar todo este proceso, tanto de elaboración como la de validación. Por el otro lado, tenemos otros actores que son los expertos, ¿no? Para nosotros es un equipo de expertos técnicos que nos brindan la información sobre los desempeños, esos conocimientos que tienen que tener las personas, cuáles son esos parámetros de calidad que tienen que considerar al momento que van a hacer una función, ¿no? Porque es lo que nosotros recogemos para establecerlo dentro de lo que es el estándar de competencia laboral, ¿no? Importante también su participación en todo el proceso de elaboración y validación, ¿no? De cada uno de estas reuniones que convoca este metodólogo, ¿no? Estos expertos tienen que tener una experiencia mínima de 5 años, ¿no? Usualmente siempre suelen manejar más años de experiencia, pero es lo mínimo que se requiere para que participe en estas mesas de trabajo. Y tiene que estar vinculado directamente al estándar al cual se va a elaborar, ¿no? Cuáles las funciones de cada uno de los estándares. De preferencia, ¿no? Deben de estar en cargos de directivos, supervisores, coordinadores, jefes o responsables, ¿no? Que estén vinculados a estas funciones del estándar. Para esta primera parte, ¿no? De elaboración, ¿no? Todavía no estamos validando, de elaboración, donde estamos recogiendo información, lo mínimo que sugerimos es que tengamos de 2 a 3 expertos, ¿no? Para poder levantar esta información y que tengan, bueno, experiencia y conocimiento en el campo, ¿no? Del estándar que se va a elaborar, ¿no? Entonces, este es nuestro equipo de trabajo para poder arrancar en estos pasos de elaboración de estándares de competencia laboral. Por otro lado, hay que tener en cuenta también el tema de la planificación de reuniones. Como vamos a estar recogiendo información, es importante que el metodólogo que esté a cargo de elaborar estos estándares tenga que tener claro fechas, horarios, medios, ¿no? Porque lo puede hacer de manera virtual, de manera presencial, ¿no? Coordinaciones constantes con los expertos, establecer un cronograma de trabajo para levantar información, añadir todo el tema de la validación también, la convocatoria a otros actores que participen. También deben tener en cuenta cuáles son esos materiales que van a utilizar, ¿no? En este recojo de información, lista de asistencias, formatos de trabajo, actas, ¿no? Donde quede evidencia de toda esta información que estamos recogiendo, ¿no? Porque esto tiene que tener representatividad del sector al cual estamos recogiendo toda esta información. La cantidad de fechas previstas para la planificación, ¿no? En el caso de validación, usualmente pueden ser entre 1 o 2 días, ¿no? Va a depender, como les digo, de qué tanto es el volumen o el grueso de este estándar, ¿no? Que contiene toda esta información que nos están brindando los expertos, ¿no? Entonces, hay que prever cada una de estas informaciones en nuestra planificación, ¿no? Y hacerles comprender a las personas cuál es la metodología también que utilizamos en esta elaboración. Para elaborar la propuesta ya directamente lo que es el estándar, algunas sugerencias que nosotros tomamos en cuenta es que ya lo precisamos, si bien y preferimos aclararlo, es que tengamos un número mayor a 1, ¿no? En los expertos, de 2 a 3 expertos para que nos permitan no tener una mirada sesgada sobre la función que realiza un trabajador. ¿Qué quiero decir? De que no solamente tengamos la mirada de una empresa, ¿no? Sino de muchas más personas que nos puedan brindar esta información, ya que el estándar, su ámbito de aplicación es a nivel nacional, ¿no? Si yo puedo elaborar un estándar que esté en Arequipa, entonces este estándar va a ser válido para cualquiera de las 23 regiones que podamos tener en el país. Si en alguna reunión algún experto podría faltar, también tendríamos que prever, ¿no? De que podríamos demorar un poco dentro del proceso, porque eso implicaría que retrocedamos si es que en el caso haya alguna controversia en alguna de las funciones que están realizando, ¿no? Entonces, iniciamos elaborando las actividades claves, ¿no? Ya que la información del estándar es una información que me permite organizar, como ya lo hemos visto en la estructura. Vamos a entrar directamente a lo que es ahora la estructura, ¿no? de elaboración del estándar. Para yo poder elaborar un estándar,
considero muchas veces la función laboral crítica o básica, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que en un estándar para elaborar un estándar de competencias laborales, puedo elaborarla desde el desarrollo de un mapa funcional, ¿no? Un mapa funcional sea de un sector o una actividad económica, donde ahí se establece en este mapa la función básica que me permite a mí ya poder hacer toda esta desagregación de elementos de competencia y posteriormente de criterios, evidencias, contexto de desempeño laboral y competencias básicas o genéricas, ¿no? O sea, puedo partir ya de un mapa funcional de un sector donde identifica diferentes funciones, ¿no? O también puedo tener la posibilidad de iniciar desde cero, ¿no? Desde ya propiamente del estándar que yo voy a analizar, o sea, voy a analizar puntualmente la actividad con la cual se va a normalizar. Entonces, tengo estas dos opciones para poder hacer el tema de la elaboración del estándar, ¿no? Un estándar de competencia tiene que establecer cierta descripción, ¿no? Que me señala justamente esta metodología del análisis funcional, ¿no? ¿Cuál es la representación o la estructura gramatical que debe manejar? Tiene que establecer un verbo, un objeto y una condición, ¿no? Verbo por la acción que se va a hacer, ¿no? La cual tiene que ser observable, y por el objeto, seguramente lo que es el servicio o el producto que yo voy a ofertar, ¿no? Y por el otro lado, la condición, esos criterios de calidad, de seguridad o procedimental que se requiere para yo poder realizar esta acción, ¿no? Acá nosotros le ponemos un ejemplo, ¿no? El hecho de elaborar comidas aplicando las buenas prácticas de manipulación de acuerdo a la oferta del establecimiento y requerimiento del cliente, ¿no? Acá lo hemos querido precisar en colores para que vean que usted, la limpieza, ¿no? O el hecho de preparar, supervisar, gestionar, ¿no? Esto viene a ser el verbo, viene a ser la acción que yo voy a hacer. Mi objeto viene a ser lo que son los insumos preelaborados, o el tema de las comidas, o las actividades en el área de cocina, o en el otro caso, en el área de cocina, ¿no? Entonces, viene a serle el objeto, ¿no? El servicio o el producto que yo voy a ejecutar. Y por el otro lado tengo las condiciones, ¿no? Que son aplicando las buenas prácticas, el hecho de la oferta del establecimiento y requerimiento del cliente. Eso es la condición que yo voy a tener en cuenta al momento que yo voy a realizar mi acción, ¿no? Entonces, en la elaboración de estándares de competencia laboral, tengo que tener mucho en cuenta que no estoy trabajando o no voy a realizar una función desde un puesto de trabajo, sino necesariamente, ya que un puesto de trabajo puede contener más de un estándar. Entonces, yo tengo que establecer desde la función, ¿no? O sea, no me puedo cerrar a solamente evocarme a un puesto de trabajo, sino de la función que va a realizar el trabajador, porque los puestos pueden ser diferenciados. Para una empresa puede tener una denominación, para la otra empresa puede tener otra denominación. Entonces, la idea no es sesgarnos, ¿no? Entonces, cuando elaboremos un estándar, tenemos que considerar mucho la actividad y la función que realiza ese trabajador y la estructura semántica que vamos a considerar en su elaboración. Esta propuesta, la elaboración de la propuesta de estándares, como le preciso, tiene una estructura, ¿no? Semántica de elaboración. Debo evitar siempre tener presencia de dos verbos, ya que me señala que tiene que ser un verbo infinitivo, no es un verbo infinitivo, ¿no? Me señalan también que deben ser verbos que son observables, que se puedan evaluar. Entonces, debo evitar verbos etarios o no observables o no medibles, como el hecho de entender, conocer o asimilar, ¿no? Que no me dicen nada al momento que voy a realizar una actividad. Y evitar también lo que son adverbios, ¿no? Como el correctamente o el amablemente al momento que voy a describir un estándar de competencia laboral, ¿no? Porque lo correcto o lo amable tiene diferentes connotaciones para una u otra persona. Entonces, nosotros tenemos que ser precisos en la información que se está planteando en un estándar de competencia laboral, ¿no? Por el otro lado, tenemos al objeto, ¿no? El objeto también debe ser claro, denotar en un alcance, una complejidad del verbo, ¿no? Entonces, por eso nosotros aquí le ponemos un ejemplo bien claro, ¿no? Si bien podemos tener dos verbos que son iguales, pero ya cuando le hacemos esta diferenciación
del objeto, ¿no? O el servicio o el producto final que estoy brindando ya implica una diferenciación, ¿no? A esto quiero decir, cuidar niños de primera infancia no es lo mismo que cuidar ancianos dependientes, ¿no? Entonces, podemos tener el mismo verbo, pero el objeto varía y los criterios que yo voy a considerar también serán diferenciados al momento que voy a desarrollar esta función, ¿no? Entonces, es importante que tenemos que tener en cuenta el caso de los verbos, el caso del objeto. Y en el caso de la condición, esta condición me plasma justamente esas exigencias de calidad que tengo que yo tener al momento que voy a realizar la acción, ¿no? Aquí nosotros le hemos puesto un ejemplo básico en lo que es preparar comidas, aplicando las buenas prácticas, ¿no? Y de acuerdo a la oferta del establecimiento y requerimiento del cliente, ¿no? Y teniendo en cuenta la normativa vinculada a la preparación de alimentos, ¿no? Este estándar que está acá de preparación tiene justamente el verbo, el objeto y la condición. Esta condición, ¿no? Cuando nosotros hablamos de lo que es buenas prácticas de manipulación, estamos hablando justamente de esos criterios o protocolos de sanidad y limpieza que debo considerar al momento que yo voy a elaborar comidas, ¿no? Cuando hablamos de la oferta del establecimiento y requerimientos, aplicaremos lo que son las técnicas, ¿no? Según el plato que voy a elaborar. Y cuando estamos hablando de lo que son las normativas vinculadas para la preparación de alimentos, estaremos señalando aquí cuáles son esos criterios relacionados a la normativa vinculada en la preparación de alimentos, ¿no? Entonces, esta condición me permite saber qué acciones yo tengo que realizar, ¿no? Para poder tener un producto o un servicio determinado. En la elaboración de un estándar de competencia laboral, ¿no? Implica una desagregación de funciones, ¿no? Si mi estándar señala, habilita la madera o tableros teniendo en cuenta un listado de piezas, especificaciones y del producto y considerando normativa vigente, o sea, esta es la descripción de un estándar, este estándar se desagrega en lo que son elementos de competencia laboral, ¿no? Estos elementos responden a un estándar y el estándar se desagrega en elementos. ¿Qué quiero decir aquí? ¿No? Entonces, para yo poder habilitar, tengo que optimizar madera, ¿no? Con ciertos criterios que se plantean aquí. Para poder habilitar, tengo que dimensionar la madera, ¿no? Si espesor, ancho, largo, tablero, ¿verdad? Con también las condiciones que yo debo cumplir, ¿no? Entonces, la optimización y el dimensionamiento de la madera me permitirán, como resultado, la habilitación, ¿no? Entonces, en un estándar, al momento que uno elabora un estándar de competencia laboral, tiene que considerar ello, ¿no? Hacer la pregunta de derecha a izquierda e izquierda a derecha, donde la causa tiene que llegar, cuáles son los efectos, ¿no? Y los efectos, a qué causa se están refiriendo. Entonces, aquí nosotros planteamos unas preguntas para que ustedes puedan indagar bien si este estándar está bien estructurado o no, ¿no? Entonces, a ello le pregunto nuevamente, ¿no? Para habilitar madera, ¿qué se debe realizar para que la función se logre? Optimizo y dimensiono. Con estas subfunciones de optimización y dimensionar, ¿qué logro? La habilitación, ¿no? Entonces, ahí yo me estoy dando cuenta que el estándar está bien elaborado. Por el otro lado, ¿no? Una vez que ya tenemos un estándar de competencia, tenemos lo que es la estructura de los elementos, ¿no? Como le mencionaba, implica una desagregación. Se redacta la primera subfunción que identifique al desagregar la subfunción del estándar. Por el otro lado tenemos, una vez que ya elaboré mi elemento de competencia como subfunción, ahora tengo que elaborar mis criterios de desempeño. ¿Cómo se elaboran estos criterios, no? Estos criterios tienen que tener también un resultado crítico y una frase evaluativa. Estos criterios de desempeño, ¿no? Se desagregan de los elementos. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, selecciona la madera de acuerdo a las especificaciones técnicas, ¿no? La selección de la madera sería mi resultado crítico y mi frase evaluativa sería de acuerdo a las especificaciones técnicas, ¿no? Entonces, yo voy a hacer esta actividad y este objeto considerando estos criterios, ¿no? Yo evaluaré a la persona que selecciona si es que cumple con las especificaciones técnicas.
¿no? Entonces, igual, traslada la madera de acuerdo a los procedimientos establecidos. Entonces, de esa forma yo le voy a ir elaborando cada uno de mis criterios de desempeño. Otra estructura del estándar está en las evidencias de conocimiento. Las evidencias de conocimiento se elaboran según los criterios de desempeño. En algunos casos, ¿no? Un criterio de desempeño responde a una evidencia, ¿no? Pero también existen casos en los cuales una evidencia puede responder a más de un criterio de desempeño, ¿no? Entonces, una evidencia de conocimiento recoge aspectos conceptuales y metodológicos, ¿no? Respecto al manejo de información que tiene que tener la persona respecto a la acción o actividad que está realizando. Un ejemplo de ello, por ejemplo, una evidencia de conocimiento sería las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo o el tema de características y funcionamiento de máquinas, equipos y herramientas de corte. Entonces, es una forma en la cual estamos trabajando lo que son las evidencias de conocimiento. Por el otro lado, también tenemos evidencias de desempeño o productos que se recogen también de lo que son los criterios de desempeño, ¿no? Las evidencias de desempeño implican lo que son comportamientos y acciones, y las de producto, estas implican lo que son resultados, ¿no? Que denotan en un logro, ¿no? De los criterios de desempeño. Entonces, un ejemplo es la persona protegida de los riesgos que se puedan presentar en una actividad de trabajo, o la madera ubicada en el área, ¿no? Que incluye cantidades, especies sin rajaduras o exceso de humedad, ¿no? Entonces, esto sería un resultado, ¿no? De la función que está realizando, ¿no? O cada uno de estos criterios de desempeño que está realizando la persona, ¿no? Entonces, para poder, antes de pasar a la siguiente actividad. Entonces, cuando hablamos de una estructura de un estándar, tenemos un estándar, estos se desagregan en elementos de competencia y estos elementos se desagregan en criterios de desempeño y estos criterios en evidencias de conocimiento y evidencias de desempeño o de producto, ¿no? Entonces, esta información ustedes la van a poder encontrar también en lo que es la guía, ¿no? La guía metodológica de elaboración de mapas funcionales, estándares y perfiles ocupacionales. Vamos, entonces, otra parte de la estructura del estándar está el contexto de desempeño laboral. Este contexto describe el ambiente productivo en los que una persona demuestra ser competente, ¿no? De acuerdo a un estándar de competencia laboral. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de un contexto de desempeño laboral, es el lugar en la cual esta persona realiza su actividad, ¿no? Entonces, hablar de contexto de desempeño laboral implica de las instalaciones, de la infraestructura donde se realiza la actividad, del equipamiento que yo voy a requerir para realizar también mi función, de los insumos, materiales, de los equipos personales o información o formatos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, hemos estado hablando del ejemplo de habilitación de madera. Entonces, de repente voy a necesitar un taller o una planta donde pueda habilitar. En un equipamiento, de repente necesito una máquina, una sierra cinta, una tupí, ¿no? Esto estoy hablando del equipamiento, de las herramientas o maquinarias. De repente para insumos materiales necesariamente me voy a necesitar como insumo la madera propia y el equipo personal, ¿no? De repente voy a requerir una faja, voy a requerir de lentes o un protector de oídos, ¿no? Entonces va a depender mucho de la función o actividad que yo voy a realizar. Información o formato, entonces las especificaciones técnicas es un formato que yo voy a requerir para poder hacer una habilitación. Entonces, eso es lo que recoge directamente un contexto de desempeño laboral. ¿Qué yo requiero para poder hacer mi función? ¿No? ¿Qué yo requiero para hacer una determinada actividad en mi puesto de trabajo? Por el otro lado están las competencias básicas y genéricas que también se plasman en un estándar de competencia laboral. Para nosotros, ¿no? Utilizamos el informe del SCAN, es un informe estadounidense donde agrupa justamente las competencias básicas en habilidades básicas, actitudes analíticas o cualidades personales, ¿no? Y por el otro lado, las genéricas o transversales, que las agrupa en gestión de recursos, relaciones interpersonales, gestión de información, comprensión sistémica y dominio tecnológico, ¿no? Esta agrupación también nos hace una descripción, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a elaborar estándares, vamos a recoger cada uno de estos puntos, ¿no? No es que vamos a colocar todo lo que dice en comprensión sistémica, no, sino dependiendo de la función que yo voy a realizar, ¿no?
Entonces, el estándar de competencia laboral describe justamente, como hemos mencionado en su definición, estos conocimientos, esas habilidades, esas actitudes que tiene que desarrollar, en este caso, el trabajador, ¿no? Y recoge toda esta parte de la estructura. Una vez que yo ya recogí la información, ¿no?, de lo que me señala la estructura del estándar, ya tengo que estar pensando como metodólogo cómo tendría que organizar mi taller de validación. Entonces, esta organización de talleres de validación, entonces aquí el metodólogo reconfirma, modifica fechas, horarios, ¿no? Requerimos, ¿no?, al menos 5 expertos de diferentes empresas, ¿no? Entonces, no se contabilizan las personas que elaboraron, no como validadores, ¿no? Para ello tengo que buscar 5 empresas o instituciones, ¿no?, que me validen, porque nosotros para estas validaciones requerimos representatividad. Por eso hay que hacer un mapeo de todas las empresas o instituciones que forman parte de este estándar, ¿no? Otra forma de validar también es mediante observación directa o en la actividad, ¿no?, sea en situación real de trabajo. Ver actas, listas, ¿no? Necesitamos tener todas las evidencias en las cuales tenemos esta representatividad del sector y que dan fe que las funciones que estamos planteando aquí exigen, ¿no?, esos criterios de calidad que se requieren. La validación de la propuesta de los estándares, ¿no? Se sugiere mucho que, muy aparte del metodólogo, exista una persona de apoyo que nos permita recoger todo el tema de la información. Antes, ante las observaciones, estas deben analizarse, ¿no? También tenemos casos en los cuales de repente de todos los actores que han participado, todos los expertos, hay una persona que está en contra, ¿no? 2 o 3 personas, ¿no? En estos casos nosotros nos apelamos a lo que es el consenso como último recurso, se apela a la mayoría, ¿no?, para poder llegar a una decisión. Se sugiere que también que el metodólogo cuente con un apoyo para que realice cambios en la propuesta, ¿no? Y es importante culminar con la firma de un acta, ¿no?, que se plasma también en nuestra guía metodológica de elaboración. Entonces, esta firma, ¿no?, del acta da la validez y va a proceder a lo que es ya un tema de elaboración del estándar de competencia laboral. Bueno, hasta aquí estamos llegando al final de esta capacitación. Muchas gracias por su atención. Recuerden que pueden descargar los materiales de apoyo en los enlaces que se encuentran en la descripción del video. Para consultas, escríbanos al correo capacitacion.dnscl@trabajo.gov.p. Si esta sesión les resultó útil, no olvides suscribirte al canal de YouTube de MTP para más capacitaciones y hasta pronto.